Bueno, muchas gracias. Estamos en una reunión nueva del foro, 14 de junio, y tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Juan Alfonso Zamaja, que nos va a hablar sobre la cuestión bueno, que está en la UBA, que está en el CONICET y que trabaja desde su, digamos, tengo entendido, ¿verdad?, que trabaja cuestiones de epistemología, de la risa, con cuestiones vinculadas al arte mismo, a la cuestión de cultural, y en este caso, en particular, he visto muchos comentarios de él de películas, ¿verdad? Tenés como un canal ahí que comenta películas, todo muy recomendable, y entonces nos va a hablar sobre la transgresión desmedida. Entonces ahora nos va a ahondar un poco en la presentación. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a Santiago por haberme invitado a este espacio. Sí, a ver, un poco la idea de esta presentación es contarles qué es lo que yo vengo trabajando desde el año 2005, que yo trabajo en el campo de las estructuras narrativas. Yo me dedico al campo de la semiótica narrativa, por darle un nombre a de alguna manera a la corriente en la cual yo me enmarco como parte del trabajo y como por supuesto, como comentó Santiago, soy, digamos, docente, investigador y trabajo en el campo de la metodología de la investigación y trabajo en filosofía. He tenido la oportunidad de hacer ciertos cruces entre lo que yo entiendo que son algunos aspectos vinculados con el asunto de la comicidad. La idea un poco es contarles el núcleo de la propuesta, perdón, contarles un poquito el núcleo de la propuesta y luego de eso presentarles un poquito alguna especie como de pequeño tráiler, hablando, ya que Santiago mencionó lo del caso del cine, un pequeño tráiler de lo que yo vengo trabajando en el último año, la última línea de trabajo que empecé como a desarrollar en torno a esta temática que ha tenido, si bien una continuidad en general bastante marcada, a la cual yo me vengo especializando desde hace mucho tiempo, ha tenido diversas aproximaciones metodológicas y de mayor teorización, de mayor aplicación, y ahora estoy como un poco también revisando algunas cuestiones. La primera cosa, bueno, que voy a tratar de contar, que voy a tratar de escribir, es que esta propuesta que yo vengo trabajando está enmarcada en principio en el estudio sobre las formas cómicas. Lo aclaro en particular porque ustedes, yo de los que los he escuchado, etcétera, y de conocerlo también a Cristian y otros colegas, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver de lo reidero, los fenómenos de lo risible, etcétera, etcétera, hay diferentes modalidades. El humor es una de ellas, y yo me dediqué originariamente al fenómeno de las formas cómicas en particular, y específicamente asociados a los soportes o a las formas secuenciales de la cinematografía. Es decir, yo comencé trabajando con lo que es el cine cómico, y sobre todo el cine cómico de los primeros años del cine. Estoy hablando de la prehistoria de mi investigación, año 2005. En los últimos años, sin embargo, yo empecé a hacerme un poco cargo sistemáticamente de una intuición que yo había tenido cuando empecé a trabajar con estos temas, y es que ciertos elementos que yo creía encontrar en las formas cómicas y que me parecía que no estaban muy tematizados hasta donde yo llegaba a, a apropiarme de lo que eran los antecedentes, si bien había mucha referencia y muchos autores que desde múltiples disciplinas abordaban la cuestión, había un asunto que yo había empezado como a prestarle una especial consideración, y yo notaba que ese elemento que yo había desarrollado mucho en las formas cómicas, no obstante podía aplicarse a otras modalidades e incluso a otros soportes ni siquiera estrictamente secuenciales. Y eso es un poco lo que yo empecé a trabajar en los últimos años, que es tratando de ampliar la base de aplicación de la teoría que vengo desarrollando de alguna manera. En el año 2010 nosotros hicimos la primera publicación de los resultados sistemáticos de ese trabajo,
en un libro que se llama La estructura subversiva de la comedia, que es el resultado inmediato de esa primera investigación que hicimos identificando las estructuras narrativas en el campo de lo cinematográfico, de las cuales una era la de la forma cómica, y en ese libro ya habíamos tenido la oportunidad de marcar una posición que yo vengo sosteniendo hasta el día de hoy, en la cual no he cambiado, he cambiado en varias cosas y he mejorado, por suerte, en varias otras, pero hay cosas que no modifiqué, en las cuales sigo creyendo, y una es esta. Yo desde aquel entonces consideré que empecé como a insistir en la necesidad de abordar la forma cómica a partir de lo que voy a denominar un poco de manera grandilocuente, bajo una inversión copernicana. Es decir, no atender exclusivamente al efecto que la forma cómica produce, la risa, por ejemplo, sino inferir de esos efectos la causa que hace posible lo singular de la transgresión representada. Es decir, preocuparse por las causas de la risa, no por los efectos de la risa. No porque los efectos no sean importantes, sino porque a mí, como estudioso de lo que eran las estructuras cómicas, me resultaba importante entender por qué se producía la comicidad. Y ese fue el punto de partida y lo que de alguna manera me llevó a priorizar el estudio de las funciones narrativas a partir de los narratólogos, de Propp, después de Greimas, Brunner y otros autores, y me pareció que había una de esas funciones que era la más pertinente, que es la función cualificatoria, la función calificante, como la llama también Courtés, por entender que esa función narrativa particularmente era decisiva porque define el carácter del héroe en relación con las normas. Ahora voy a explicar por qué esto para mí es importante. Nosotros empezamos a advertir que todo fenómeno cómico tenía que ver con realizar ciertas acciones, con desempeñarse de cierta manera en un contexto que resultaba extraño para el agente cómico, a partir de cierto problema con la cualificación, de cierto problema en torno a los mecanismos que habilitan a ingresar de manera legítima a esos contextos. De manera tal que el modo problemático que el sujeto, la manera problemática en la que el sujeto atraviesa esas formas cualificatorias, sea porque las resuelve de una manera extravagante, porque las omite, porque no las completa, etcétera, etcétera, dan lugar a un fenómeno realmente curioso y realmente único en el caso de las estructuras narrativas, que es un sujeto que altera el orden instituido sin saber que lo está haciendo, por relación directa con un problema respecto de la cualificación. Esta circunstancia lo lleva al sujeto cómico a exponer, a manifestar durante todo el acontecimiento narrativo una ignorancia de las tradiciones, de las normas. Las cualificaciones en los estudios narrativos lo que dicen es que la función cualificatoria, la función calificante, no solamente le reconoce nominalmente a aquel que va al cual se le encomienda la misión, sino que además le ofrenda, le brinda, le dona los recursos, tanto materiales como simbólicos. Le da armas mágicas, armas materiales, pero además le da el conocimiento de las maneras en las que debe resolverse algo. De manera tal que tener problemas con la cualificación es tener problemas, básicamente, con el modo en el que se va a poder validar los resultados obtenidos. Este mecanismo da lugar a una estructura que nosotros, siguiendo cierta tradición y sin pretender demasiada originalidad, llamamos el modelo narrativo de la inadecuación. Para inadecuación, incongruencia, inapropiado, llama Freud, son términos muy habituales en los estudios sobre la comedia, no hay ninguna novela al respecto, pero sí creo haber identificado un asunto que está poco tematizado, y de los cuales uno es esto que Santiago mencionaba, el asunto vinculado con lo epistemológico, que para mí es un asunto realmente importante, que Freud lo menciona. Aprovecho que Cristian la vez pasada mencionaba el texto de Freud. Freud menciona esto y lo llama la ingenuidad.
¿sí? Pero lo menciona de pasada únicamente y no lo considera estructurante. Y yo sí lo considero estructurante. Ahora voy a explicar por qué. La inadecuación como estructura, básicamente la voy a definir como una confrontación de elementos contrastantes que vienen de dos contextos distintos, un contexto de donde viene el agente cómico, un contexto en donde ese agente es adecuado, donde todo lo que hace está bien, y un segundo contexto en donde se va a desempeñar narrativamente el agente cómico, que es el contexto extraño, el contexto que el agente no conoce o que cree que conoce pero no conoce, y como pasa la cualificación de manera extravagante, no puede entrar a ese contexto de manera realmente habilitada. De manera tal que desde el punto de vista de la estructura, la inadecuación es básicamente esa confrontación de elementos contrastantes que no obstante, a pesar de ser contrastantes, por algún motivo el agente los pretende coordinar. Es decir, se pretende coordinar lo que no, lo que no es compatible realmente. ¿Sí? Ahí pongo un ejemplito muy simple, una viñeta que estuvo circulando como meme en internet. Es una imagen de Nosferatu de Murnau, una película expresionista alemana. Vemos la figura del monstruo subiendo de manera tétrica por la escalera y una segunda imagen debajo que lo muestra jugando lúdicamente. Ambas imágenes, la composición de ambas imágenes es cómica. ¿Por qué es cómica? Porque se pretende articular dos cosas que no son articulables. Se pretende coordinar en un mismo carácter el monstruo, por ejemplo, el monstruo tétrico, algo que no es compatible, que es el carácter lúdico que muestra la segunda imagen. ¿Sí? En eso consiste básicamente la inadecuación. Pero desde el punto de vista de la génesis, que es lo que a mí me importa, ¿sí? No tanto describir la inadecuación, que está bastante descrita realmente, no hay mucho ahí para agregar más allá de ciertas sutilezas y ciertos detalles. La génesis, en cambio, no está tan clara en los estudios sobre lo cómico, no suele estar tan claro qué es lo que produce esta incongruencia, esta inadecuación. Y lo que yo vengo a sostener es que esa inadecuación resulta de un desplazamiento no mediado por la cualificación de los elementos de un contexto en otro. ¿Sí? Y esta mezcla, esta impurificación de alguna manera, para decirlo en términos casi religiosos, es lo que da lugar a la manifestación o al desplegamiento de lo cómico, ¿sí? Porque lo que va a ocurrir es que el agente pretende hacer en el segundo contexto lo que estaría bien en el primero, pero no está en el segundo, bien, pero el agente lo desconoce, no sabe que no se puede hacer eso, no sabe que eso no es lo que se estila, justamente porque no ha pasado de manera coherente por la función cualificatoria. Voy a mencionar muy brevemente esto de la función cualificatoria. Toda función cualificatoria en todo relato tradicional, ya más allá de lo cómico, de las formas narrativas en general, es una función estructural, así la considera Propp fundamentalmente, porque es la función que legitima y diferencia de la comunidad a un sujeto de otros, al cual le va a encomendar la restitución del orden establecido, que hay, del cual que otro sujeto, llamado el oponente, el villano, ha alterado. Ahora, para pasar al acto, dice Curtés, el héroe debe además tener competencia. En el mundo humano no alcanza que las cosas se resuelvan de manera eficiente. Tienen que resolverse de manera válida, además de eficiente. Por lo tanto, toda transformación, toda restitución de un orden no alcanza con que solamente lo hagamos y lleguemos al resultado que se estaba de alguna manera previsto, sino que el resultado debe haber sido logrado por medio de mecanismos que son congruentes con las normas establecidas, con los paradigmas de la época, con el paradigma de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto significa básicamente que la cualificación no solamente le da recursos materiales, le da la eficacia para resolver las cosas, sino que es la base misma de la validez. Ahora bien, en el campo de la forma, estas cualificaciones en cualquier otro relato se resuelven de manera perfectamente canónicas. Solo en las formas cómicas los sujetos tienen problemas con la cualificación. Solo en la forma cómica aparece una anomalía en torno a la cualificación de los sujetos, de los objetos, en donde yo llamo cualificación anómala a tres circunstancias posibles. O bien la cualificación se realiza de manera incompleta, no se la termina de realizar, o bien se la ignora directamente, no se la realiza, se la omite,
o bien se la realiza de un modo imprevisto, fuera de lo normativo, es decir, subversiva, de un modo subversivo. Cualquiera de las tres circunstancias trae como consecuencia que el agente cómico no va a poder conocer, no va a poder estar en condición, no va a poder estar en posesión de los conocimientos de lo normativo, de lo que se estila, de las tradiciones que le permitirían realizar las cosas bajo el dominio de la validez. En general, el héroe cómico, en general, no suele presentar grandes inconvenientes, aunque a veces sí, con la eficacia de los resultados, pero sí graves problemas con la validez. Y todo eso viene, de alguna manera, por el asunto de la cualificación anómala. De manera tal que la anomalía, esto que yo llamo la anomalía, que es el problema con la cualificación, lleva a una incorporación incompleta o nula de estas tradiciones y de las condiciones que se requieren fundamentalmente para incorporarse al contexto y para poder transformarse en sujeto de la acción, ¿sí? Y este desconocimiento estructural que tiene el sujeto, que yo lo llamo la ignorancia cómica, a ese desconocimiento, es una ignorancia que es muy particular, porque hay otros formatos narrativos donde el sujeto actúa con desconocimiento. La tragedia, por ejemplo, es así. Pero la comedia es la única cuyo desconocimiento está en relación directa con la cualificación, con el problema de la cualificación. Todos los otros formatos narrativos tienen una relación de desconocimiento con otros tipos de circunstancias, no con la cualificación directamente. Eso ahora lo voy a tematizar en un ratito. Este desconocimiento estructural da como consecuencia el hecho de que el sujeto va a alterar el orden sin saberlo. ¿Por qué lo va a alterar? Porque va a poner en escena circunstancias que quedan por fuera del campo de las posibilidades para esa cultura, para ese sujeto, para ese contexto, de manera tal que hay un desconocimiento por parte del sujeto del abanico paradigmático de lo que está permitido. En tanto hay un desconocimiento sobre eso, todo lo que el sujeto haga siempre va a resultar inadecuado. Esa es la base misma de la inadecuación. Y esto da como resultado lo que yo llamo la ignorancia cómica, ¿sí? Y la transgresión cómica consiste justamente en un tipo de alteración involuntaria. Involuntaria directamente vinculada con un desconocimiento vinculado o asociado a la cualificación o al problema con la cualificación. Acá tomo una viñeta de una humorista que se llama Flavita Banana, muy interesante, ¿no? Que grafica en esa imagen esa circunstancia ambigua de lo que es todo lo que está vinculado con, con el campo de lo cómico, de la comedia en general, donde hay una circunstancia ambigua, un gris, no es ni bueno ni malo, hay algo que el sujeto cómico no es cuando altera, cuando transgrede, a diferencia de otro tipo entre comillas, villanos que también alteran el orden, no lo altera sabiendo, no lo altera a conciencia, no lo hace a conciencia, lo hace sin darse cuenta. ¿Sí? Por eso su, entre comillas, alteración no es realmente una maldad, pero es un desorden. ¿Sí? Yo propongo abordar este proceso de lo cómico, que está vinculado con el desconocimiento y el reconocimiento. Creo que se puede interpretar, creo que es interesante interpretarlo de la siguiente manera. Creo que el proceso de lo cómico tiene la estructura formal de una peripecia mayéutica, es decir, de una anagnórisis, de eso que le pasa al interlocutor socrático, cuando primero no sabe, luego se da cuenta que no sabe, y luego reconoce. ¿Sí? Acá les traje una graficación posible. ¿Sí? Voy a leer hacia la derecha primero. Primero tenemos una omisión o subversión de la prueba cualificatoria, que da lugar a la anomalía en la cualificación, a una realización anómala, problemática, y esto es lo que está vinculado con el no saber que no se sabe. El sujeto no sabe que no sabe. Pasa, cree que pasó bien, cree que hizo todo perfecto, por lo tanto está en una situación de ignorancia cómica, que lo va a llevar a desplegar narrativamente modos de hacer y modos de ser desviados de lo normativo. Esto es la escenificación del no saber. Escenifica el no saber, pone en acto el no saber, aunque él no sepa que no sabe y no sepa que está alterando.
Esto deriva en lo que es la manifestación de la inadecuación para el resto de los habitantes de ese contexto, en donde el sujeto padece el no saber, lo padece la comunidad que recibe las acciones subvertidas del sujeto y lo recibe el propio sujeto cuando es sancionado de alguna manera. Y esto encuentra su desenlace en dos alternativas. Si nos remitimos a las primeras formas narrativas del cine, en la adecuación a norma, o bien porque al sujeto se lo castiga con la vieja patada hacia el final y la persecución, o en algunas otras circunstancias un poquito más tarde en el tiempo, aparece una aceptación de parte de la sociedad de ese modo que el sujeto cómico proponía, y es la sociedad la que se acomoda al sujeto, produciéndose entonces sí una subversión completa de la lógica narrativa. Esto último es el momento del conocer que no se sabe, el momento en el que el sujeto no solamente advierte que no sabía, sino que ahora es la sociedad la que conoce que no sabía. La sociedad la que dice, yo no sabía que lo que el sujeto estaba proponiendo era realmente lo auténtico. Esto va a pasar a partir de 1930 en el campo del cine, cuando se da un cambio formal muy importante en la lógica de los desenlaces, donde el sujeto cómico ya no es el que se presenta inadecuado y se tiene que acomodar a la norma social, sino la norma social la que se termina acomodando al sujeto. Esto es lo que termina pasando a partir de 1930 y pico, ¿sí? En donde hay un conocimiento que no se sabe a dos puntas, del sujeto que manifestó su inadecuación, el sujeto cómico tradicional, pero además también de la comunidad completa, ¿sí? Si uno toma como referencia esa película de Frank Capra, ¿no? Mr. Deeds Go to Town, ¿sí? No importa por si alguien la conoce, esa es la película, ¿sí? En donde, digamos, grafica esa idea del sujeto que transita toda la película de la inadecuación, pero hacia el final del desenlace la comunidad tiene que reconocer que lo que el sujeto hacía estaba bien y que la que desconocía esa circunstancia esencial, esa honradez esencial, esa cosa genuina esencial, era la comunidad. Esta estructura, que se presenta como una peripecia, tiene formalmente la estructura de una tragedia. La misma estructura que la tragedia edípica, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una cosa interesante acá. Si es admisible sostener que hay una estructura, hay un isomorfismo estructural, hay una semejanza formal entre esta peripecia cómica y esta peripecia trágica, porque a Edipo le pasa exactamente lo mismo. También Edipo comienza no sabiendo que no sabe, también comienza escenificando su no saber, también padece el no saber y también termina reconociendo que no sabía y reconociendo que ahora sí sabe. Sin embargo, es el género que está en las antípodas de la comedia, es la tragedia, ¿sí? Este fenómeno es muy importante porque nos brinda una posibilidad de advertir lo siguiente, ¿sí? En ambas, tanto en la comedia como en la tragedia, se desarrolla una misma peripecia, es decir, hay un sujeto que se mueve desde la ignorancia hacia el autoconocimiento. Y en ambas, el autoconocimiento supone reconocer lo que se ha obrado, transgresivo e involuntario, en ambas cosas, en ambos los dos lugares. Esta semejanza formal por sí misma es una oportunidad extraordinaria para los que estudiamos las formas cómicas, porque nos brinda las condiciones experimentales por excelencia para advertir lo que es propiamente cómico, porque la única diferencia que hay entre la tragedia edípica y la forma cómica son los problemas de cualificación. Todo lo otro es idéntico. El diseño experimental nos dice que las variables que son determinantes para ciertos resultados deben ser las únicas que están modificándose entre dos continuidades. Bueno, yo propongo que entre la tragedia edípica, que voy a tomarla como modelo de tragedia, como lo hace Aristóteles, y las formas cómicas, hay esa posibilidad, se puede hacer eso. Si yo tomo el caso de Edipo, voy a darme cuenta rápidamente que también hay en Edipo una función cualificatoria. Edipo se enfrenta a la esfinge, pero fíjense que Edipo vence a la esfinge y esa prueba a la cual se somete a Edipo solo define su reinado de Tebas. Él ha pasado con normalidad ese desafío. Vence a la esfinge como la debe vencer. Y eso lo cualifica para gobernar, pero no para descubrirse a sí mismo, no para saber quién es. De hecho, vencer a la esfinge no lo hace sujeto consciente de la situación, vence con su conocimiento porque vence con ingenio,
pero no un conocimiento sobre el sí mismo. Edipo no se enfrenta a la esfinge para resolver esa carencia. Y de hecho, según el modelo trágico, está destinado fatalmente a no saber hasta que se realice lo que debe ser hecho por aquel que debe hacerlo. No ha ido a la esfinge para conocerse, por eso la superación de la prueba solo confirma el conocimiento que ya tiene y no puede presentar relación ninguna con su problema de conocimiento. Por el contrario, en las formas cómicas, el desconocimiento es una consecuencia directa de la cualificación y del modo desviado en que se la enfrenta, y por lo tanto, esa cualificación se constituye en una función estructurante para el despliegue narrativo de la inadecuación completa. Eso es lo que yo propongo como explicación de la génesis de lo cómico. Dicho esto, este es el núcleo de la teoría que yo vengo trabajando, una de las cosas que es importante tener en cuenta es en toda inadecuación, en toda estructura cómica, hay algo vinculado con la sustitución, con el desplazamiento de lo esperado por aquello que no solo es inesperado, sino impertinente. Un elemento que aparece desencajado donde debería haber aparecido otra cosa. La comicidad entonces podría interpretarse como un proceso de semiosis subversivo y anómalo, como una unión espuria, contaminada entre el significante y el significado. Ahora bien, la inadecuación de los elementos en la estructura cómica siempre es un aspecto relacional, no puede considerarse como una cualidad inherente o en sí, únicamente es una relación con otro. Por eso, los tipos lógicos de la relación resultan elementos claves para sintetizar la diversidad de las formas cómicas. Si analizamos los contenidos transgresivos e intentamos abstraer las diversas desviaciones empíricas con el objeto de conceptualizar los tipos de alteración, encontramos por una parte la presencia de objetos, de sujetos o realidades que presentan propiedades o características inadecuadas respecto de lo que se presume que son, desproporciones entre lo que se propone como causa y lo que se espera como efecto, y todas estas implican finalmente un problema de validez de los eventos en el contexto de una comunidad posible. Por eso me parece que es útil heurísticamente tomar la categoría kantiana de relación y plantear que toda la diversidad de fechorías cómicas puede sintetizarse bajo el concepto de distintos tipos de inadecuación según los distintos niveles que la relación permite, es decir, entre la sustancia y los accidentes, entre la causa y el efecto, y entre la parte y el todo. Y entonces voy a hablar de problemas de composición, problemas de proporción y problemas de inclusión. La idea es mostrarles ahora, hasta acá, esta es la presentación del núcleo general de mi trabajo. Ahora esto es lo último que estoy trabajando, lo de las categorías kantianas vinculadas con los tres tipos de problemas, y ahora les voy a mostrar un poco qué es lo que he venido observando en estas filmografías cinematográficas de comienzos del siglo XX, que tematizan estos tipos de desviaciones. Yo voy a detenerme en particular y voy a hacer foco específicamente en la relación entre la desproporción entre la causa y el efecto, que es la que vengo trabajando porque es el que me interesó especialmente. Ahora les voy a explicar un poquito por qué, pero voy a hacer alguna mención muy por arriba, al menos de la primera. Acá tenemos una película de Chaplin que se llama En el parque, y en donde Chaplin saca de su bolsillo, de su traje, con esa actitud siempre señorial que pretende el vagabundo, saca una ristra de chorizos o de salchichas que las va comiendo. Es decir, lo que debería ser una especie como de collar o de cadena que sostuviese una especie de reloj, por ejemplo, porque eso es lo que correspondería con el atuendo que Chaplin de alguna manera tiene y con la actitud que pretende tener siempre de caballero, ¿sí? Ese collar, esa cadena que está en el lugar del objeto suntuario, el objeto prestigioso, está hecha de salchichas, con lo cual hay un problema de composición ahí, hay un problema de inadecuación entre lo que vamos a llamar la sustancia, en este caso es la cadena, y las propiedades que es de lo que está hecho la cadena. En lugar de ser hecho de un metal noble, una cadena de plata, de acero, de oro, etc., está hecha de salchichas. ¿Sí?
Otro ejemplo es este. Voy a compartir un segundito el cortometraje, una escena de un cortometraje. La esposa le ha dicho que si no deja de beber, se va, ¿no? Bien. Este también muestra de alguna manera lo inadecuado de la composición de carácter, un poco lo que veíamos en el caso de Noferatu, ¿sí? La composición de carácter entre el sujeto, el primer momento del el supuesto viudo triste y el segundo, viudo no, el segundo abandonado triste y la actitud de festejar y de tomar, ¿sí? Que se presenta como una propiedad no prevista, no adecuada respecto del movimiento que había sugerido inicialmente el cuerpo, todo el trabajo corporal de Chaplin. Ahora voy a presentar el que me interesa especialmente, que son las inadecuaciones de desproporción entre la causa y el efecto, ¿sí? Para eso tengo que comentar mínimamente que toda inadecuación cómica presenta, por un lado, problemas con la eficacia muchas veces, es decir, efectos divergentes, efectos imprevistos, situaciones hilarantes, circunstancias desórdenes, cuando el sujeto o el agente cómico produce algún tipo de, se le caen las cosas, rompe cosas, mancha a alguien, tira un huevo a alguien, digo, todos efectos divergentes, pero también hay problemas con las causalidades no habilitadas, también hay problemas de la validez. Estos problemas de validez se manifiestan porque los efectos en ese contexto están instituidos, es decir, se presentan bajo la forma de un hecho social. No se pueden producir los efectos de cualquier manera en ese contexto, de modo tal que los efectos instituidos en un contexto determinado se presentan en el marco de un proyecto que excluye no solo efectos divergentes, sino también causalidades imprevistas e indeseables. En el caso de lo cómico, la inadecuación de la gente se presenta como una asimetría entre el diseño de su acción y del resultado. La acción que pone en acto el sujeto cómico necesariamente va a provocar un suceso, y ese suceso va a tener que ver con que siempre las causas que pone en juego o producen de más o producen de menos. Nunca son justas. Siempre hay una desproporción, hay algo desmedido en el ajuste de la causa con el efecto. Esto va a ser lo que estoy queriendo como un poco contarles. Acá tenemos un ejemplo de un cortometraje de Buster Keaton. Acá es el ejemplo de demasiado gasto de esfuerzo, ingenio y recurso material para realizar acciones que se podrían haber realizado de manera mucho más simple. Fíjense que el problema nunca es de eficacia. Lo que se hace es perfectamente eficaz, pero hay una especie de exceso de gasto, exceso de energía. Exceso de energía que Freud tematizó como ese problema de la no posibilidad de canalizar un gasto energético, etcétera, etcétera. Pero acá lo que hay simplemente es un esfuerzo de más, un esfuerzo que parece no justificarse. Y también lo encontramos en casos como estos, ¿no? En el parque
toda una preparación demasiado laboriosa, que consiste en agachar al personaje, acomodarle la cadera, correrle la ropa, para finalmente hacer algo tan pedestre como pegarle una patada y tirarlo al río. Es decir, toda una preparación que parece no ser necesaria, ¿sí? Es decir, una causa que desborda demasiado el efecto. Otro ejemplo es este, ¿sí? La herramienta que es demasiado potente para la función que se pretende, ¿sí? En el personaje acá, Chaplin hace de un albañil que cuenta una historia cruda, de una historia, uno da por sentado por la metáfora que Chaplin está usando, una historia llena de rudezas, de cosas toscas, de cosas que no ha sido una vida sencilla, no ha sido una vida amable con él, y él, para limarse las asperezas, en lugar de usar un lima uñas o un alicate, usa herramientas de trabajo que están por encima de ese uso, que obviamente no solamente pueden hacer eso, sino que además hacen de más, ¿sí? En la misma dirección tenemos películas como Carmen, donde, aunque no se ve con mucha claridad, el general corta un pedazo de embutido con el sable de la espada, ¿sí? Fíjense que son todos usos que no tienen problemas con la eficacia. No es que no resuelven, es que resuelven de más. No parecen ser los adecuados, ¿sí? Otro ejemplo es el del caso del banco, donde Chaplin lo que hace es presentar un gasto innecesario de infraestructura. Acá en la primera escena de la película vemos a Chaplin entrando a un banco, entra a una caja fuerte, abre la caja fuerte y saca de esa tremenda caja fuerte un balde y un trapeador y su ropa de persona que trabaja de limpieza en el banco, ¿sí? Es decir, lo que hay acá es, en principio, un gasto aparentemente innecesario de esa infraestructura para proteger un valor que aparentemente está muy desvalorizado, donde él lo está desarrollando, ese trabajo. Por supuesto, esa metáfora tiene una connotación social porque habla del valor que para el trabajador sí tienen sus herramientas de trabajo, pero para la lógica narrativa, para la lógica cómica que está operando allí, hay una desproporción entre ese modo de cuidar la ropa y cuidarla o protegerla poniéndola en una caja fuerte como si alguien se la fuese a robar, ¿no? Este sería un poco el asunto. Hay otros dos últimos ejemplos que ya no tienen que ver con la desproporción, sino con lo simplemente inapropiado desde el punto de vista de lo que se estila. Acá tenemos al personaje del vagabundo saliendo de la cárcel y encontrándose con un pastor, finalmente es un falso pastor, pero él no lo sabe todavía, y él le cuenta sus desgracias y para enjuagarse las lágrimas usa la barba del, del pastor. Fíjense que el problema no es que no lo resuelve, sino que acá no hay ni de más ni de menos, simplemente no corresponde. Lo mismo que pasa con un corto como este. Es un recurso cómico también gastadísimo, usar a las personas como objeto, ¿sí? Apoyarse, usarlas de silla, usarlas para... Digo, Chaplin usa un montón este recurso, tanto en varones como en mujeres. Acá usé traje esta que se veía como con bastante más nitidez, la mujer que se agacha para, no sé, agarrarse algo del calzado, y Chaplin aprovecha y apoya el codo ante luego la mirada sancionadora de la mujer. Finalmente, el otro ejemplo, A Night Out, Chaplin baja del hotel, es un huésped del hotel, y en el lobby del hotel se comporta como si estuviese en el baño. Entonces se limpia los dientes con un pedazo de hoja que hay en una planta en la fuente, hace gárgaras y finalmente se limpia las axilas con el agua de la fuente, con un repasador que hay ahí. Nuevamente, no hay ningún problema con la eficacia en principio, los problemas son fundamentalmente de validez. Por lo tanto, estas escenas nos muestran dos cosas importantes. En primer lugar, no hay un problema con los usos sociales existentes. Estos agentes cómicos, estos transgresores cómicos, no tienen la circunstancia de que estén perturbando porque producen usos que no son habituales o son desconocidos. En realidad, pretenden hacer lo que todo el mundo hace. Tampoco tematizan un problema con la eficacia, específicamente. Lo que en realidad están planteando es un problema con la validez. Y en este sentido, lo que vamos a encontrar es que el sujeto cómico, al menos en estos casos particulares que estoy mencionando, conserva los usos, pero se presenta como un innovador en el campo de las materialidades y los escenarios de aplicación. Presenta usos no previstos, usos que otros no ven,
no tiene la pretensión de generar usos sociales nuevos, sino de apropiarse de los existentes y de realizarlos con los medios que están a su alcance. Algo parecido a lo que dice Levi-Strauss, que es el bricoleur, pero a diferencia del bricoleur, que es este sujeto que también resuelve improvisadamente con lo que tiene, el agente cómico se desenvuelve siempre en un ámbito conflictivo, desconocido y ajeno, mediado por una cualificación problemática. Por eso su mera presencia constituye una confrontación entre dos paradigmas normativos, el de unas causalidades legítimas, y ya clausuradas por el sistema imperante, y el de unas causalidades hipotéticas que amplían, aunque sea involuntariamente, el campo de las posibilidades y de inserción en lo social. Si ustedes se fijan, todos los usos que Chaplin trata de hacer tienen que ver con ser parte de la sociedad que lo margina finalmente, ¿sí? Esta ampliación involuntaria es el núcleo estructural de la subversión cómica, básicamente. Bien, y para un poco cerrar con esta idea, esto de la causalidad a mí me interesaba porque es interesante advertir que transformar la lógica de los procesos o los modos de producción implica siempre alterar la enunciación de un hecho social y, por lo tanto, de modo subyacente, cuestionar a quienes tienen la hegemonía de esas materialidades, es decir, quienes controlan y determinan la lógica de los efectos. Por lo tanto, efectos que nos, digamos, esta manera de cuestionar, ¿sí? Los usos implica poner en cuestionamiento la validez misma del contexto en el que se está operando. Eso es un poco lo que vengo trabajando y por lo que me interesaba el tema de las causalidades, ¿sí? Esta idea de cómo el sujeto propone los mismos usos pero de una manera distinta y cómo la sociedad, el contexto social sanciona los modos advenedizos de lograr el prestigio social, que de alguna manera es una analogía o es una simbología, por decirlo de una manera, de las maneras en las que una sociedad no va a admitir la movilidad social, las maneras en las que un cierto statu quo ya no admite que de cualquier manera se acceda al lugar del prestigio, ¿sí? Esto es un poquito lo que quería presentar. Hasta acá mi presentación. Muy buena. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, tenemos un tiempo para preguntar. A mí me gustó mucho. Yo puedo empezar. ¿Cómo? Capaz que los nombrado, pero no a Bergson, ¿no? Bergson con su idea del humor como sanción, ¿no? En ese sentido, yo pensaba que hay en lo que vos planteas muchísimas cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad de una acción, ¿verdad? O sea, la eficacia o la... Y hay dos, digamos, me parecerían como dos, por lo menos decía como recursos, ¿sí? Que tienen que ver con usar algo que no se debe usar o usar demasiados recursos para algo que tendría que lograrse de otra forma. Tanto por exceso como por falta, ¿sí? Se da la transgresión, ¿no? Eso por lo menos. Entonces, en cierto sentido, es una forma que tienen las sociedades para, no diría yo, para amonestar, digamos, el cambio respecto de una forma, porque Chaplin muchas veces como que se mimetiza demasiado, pero no tiene los recursos. Entonces, por ejemplo, como decimos, se come zapato, usa la... Sí, pero sigue siendo un caballero o sigue siendo, digamos, digamos, quiere ser, ¿sí? Y por falta de recursos, digamos, instrumentales, digamos, económicos, ¿sí? Materiales, no puede hacerlo, pero sí mantiene la forma. Y en otros casos, teniendo tantos recursos, diría yo el nuevo rico, ¿verdad? El nuevo rico que tiene tantos recursos que se pasa la sal de una forma, o esta que decía, lo que yo no estoy seguro es que es la veces que vos has enfatizado que se cumple con eficacia la acción. No sé, yo no he visto toda la película de Buster Keaton, pero en ese caso o en otro, normalmente la idea es que se lo hace de forma tan engorrosa que no funciona bien. En este caso funcionaba bien. O sea, yo me refiero a que
si yo para la mesa tengo ese sistema, o visto en las películas siempre que un trencito que pasa y que prende la pava, después el café, después viene una naranja que cae, piqui, 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 saca la taza, o sea, siempre el chiquito genio o alguien genio que tiene un sistema, tiene automatizado algo, pero que normalmente cuando le sale bien uno se ríe y cuando sale mal, sale muy mal, por la acumulación, digamos, de errores. Entonces, en ese sentido, yo te digo, por ahí es una forma de visibilizar transgresiones de medios y de fines, ¿verdad? Sería. Ahora, pero también es una forma digamos, de cuestionar y de visibilizar ciertas prácticas que son, digamos, automáticas, pero que se desautomatizan cuando uno ve que alguien está ante una situación que no es la común, con los recursos que no le alcanzan, caso de Chaplin, o sí, cuando sobran recursos, como en el caso de la sal, que lo que quieren es otra cosa. O sea, me surgía ese tema, ¿no? Así como, um, si más bien no va por el lado ese de visibilizar eso que la cuestión de la eficacia en sí, porque yo no sé si lo logran. La eficacia es de la acción, no de la risa, ¿no? La eficacia de la acción en muchos casos se logra, es cierto que en algunos otros casos no, por eso yo decía que la inadecuación se manifiesta de las dos maneras. La inadecuación tanto se presenta como eficacias divergentes, como problemas con la eficacia, con efectos imprevistos y disparatados, y también le pasa a Buster Keaton en la macroescala, de repente que las cosas que va haciendo finalmente no funcionan. Pero tanto a Buster Keaton como a Chaplin, en ciertas escalas las cosas sí les funcionan y también causan gracia. No es No, que pero que causa no gracia. era, no, yo iba a la cuestión de que no es en el fondo una crítica a algo así como una racionalidad instrumental de querer que todo entre dentro de cierto, todo esté pensado eficazmente, o que todo entre dentro de cierto, por lo menos en el caso ese del exceso, ¿no? Entonces, como que hay una crítica, y en Chaplin normalmente digo, se maquiniza el Chaplin, ¿verdad? Pero el maquinizar muestra algo del orden de que automatizado algo que no hay que automatizar. O sea, siempre, o sea, de repente sigue la acción, ¿verdad? Sí, a ver, en principio sí. En cuanto al tema de lo de Bergson, por supuesto, la risa es una sanción social, ya lo había dicho Durkheim antes que Bergson incluso. Me gusta más Durkheim, de hecho, que Bergson, te confieso. Eh, el problema con Bergson no es un autor al cual yo sigo demasiado cerca, sí lo he trabajado, por supuesto. Su concepto de automatismo me resulta una variante posible de la inadecuación, pero no la explicación de la comicidad. Es una variante, y de hecho solamente es una variante dentro de un mundo industrializado. Por fuera de ese mundo industrializado no tiene ningún tipo de explicación posible la comicidad, cuando no está esto de fondo. Y como a mí siempre me ha interesado una explicación más integral de los fenómenos cómicos, no lo seguí tan de cerca a Berzón, si bien conozco el texto, lo he leído, lo trabajé, lo menciono en mi libro, por supuesto, pero el asunto como sanción, la comedia como sanción, sí, por supuesto, es un asunto clave. Digo, por eso es que la comedia es subversiva. Yo le llamo justamente la estructura de la subversión a la comedia, porque la comedia justamente lo que hace es tratar de meterse dentro de lógicas imperantes con lógicas advenedizas todo el tiempo, ¿no? Y en ese querer meterse empiezan a aparecer cosas que pretenden pasar invisibilizadas y no pasan invisibilizadas. Y eso y la respuesta de la sociedad a eso es la sanción social, que en los casos de las formas cómicas tienen la forma materializada en el espectador como la forma de la risa. Porque la película está pensada para que vos te rías de eso, además. Está pensada para que nos cause gracia que alguien quiera ser tenido en cuenta como un caballero cuando en realidad es un indigente. Está pensado para eso. Digo, Chaplin lo sabe, lo sabíamos, lo sabe el espectador, lo sabemos nosotros. ¿Sí? La sociedad se ríe de quien siendo pobre pretende no serlo. Y Chaplin lo está sabiendo, y ese es el gesto subversivo. ¿Sí? Eso es un poco lo que... Sí, Wittek creo que tiene una pregunta. Vitek,
Bueno, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, yo pensé que antes estaba Cecilia. Cecilia quería, ¿no? Ok. Ah, pues sí, muy interesante esta presentación. Y me pregunto de dónde viene esta atractividad de hablar de comicidad, eh, de la risa. Yo siempre he tenido problemas con esto, como entenderlo, así como filosofar, como reflexionar sobre el tema, porque nunca he sabido cuál ha sido el tema. Sí. Por ejemplo, supongamos Chaplin, que tú diste, Juan, varios ejemplos, ¿no? De Chaplin, de 1915. Pero suponte las películas más famosas de Chaplin, eso un poco más tarde, ¿no? Entonces, Modern Times, The Kid, The Circus, Gold Rush, sí, y finalmente la última, Gran Dictador, Great Dictator. Ok, estas películas, también City Lights, sí. ¿Cómo podrías tú, en una visión de la comicidad, definir si la risa en estas películas es tan diferente, son misiones tan diferentes, visiones tan diferentes, recursos tan diferentes? ¿Sí? Ahí tienes un poco de slapstick, ¿sí? Como en Gold Rush. Tienes un poco de humor absurdo, sí, como en Great Dictator. Tienes un poco. Entonces, tienes un montón de recursos. Y entonces, bueno, eso causa la risa, pero también puede causar indignación o puede causar otros sentimientos, por ejemplo, un lamento. Si vemos The Kid, ¿sí? Sentimos otras cosas, no solamente la risa, sentimos indignación. Me pregunto qué es lo que tú ves en común en estas películas para reflexionar sobre lo cómico, ¿sí? En Chaplin, digamos. Yo no veo, no veo este tema, no veo este objeto. Veo diferentes películas, veo diferentes Chaplins, veo diferentes tiempos, sí, veo diferentes contextos. No puedo ver lo cómico en todas estas películas. Ok. Otro comentario. Pensando, ¿no? en tu tema, lo cómico. ¿De dónde viene la fuerza filosófica de este tema? Y aquí he pensado regresar a Aristóteles, pero en su ética. Hay una idea muy clara, muy interesante, que desde Aristóteles ha perdurado hasta nuestros tiempos. Podemos hacer el bien solo de una manera, pero el mal de muchas maneras. Muchas maneras. Y eso pasó también a la estética, ¿sí? Lo bello lo podemos mostrar solo de una manera, pero lo feo de muchas maneras. Lo serio o lo trágico solo de una manera, pero lo cómico de muchas maneras, muchísimas maneras, sí. Eso tenemos también en Wittgenstein, ¿sí? Lo que es sin sentido y con sentido. Con sentido solo de una manera, pero sin sentido de muchas maneras. Hay muchos absurdos, pero hay un solo sentido. Bueno, esto sería la idea. Mi pregunta sería si tú estarías de acuerdo con esto. Y solamente otra cita que se me acordó es de Ana Karenina. Eso también a medias
a medias ética, a medias estética. Sí. Todas las familias, la primera frase de Ana Karenina, de Tolstoy, todas las familias felices se parecen, pero todas las familias infelices son diferentes. Bueno, esta es una idea que se ha desenvolviendo en el occidente, desde la ética hasta estética. Si tú ves algo en esto, pensando sobre lo cómico. Gracias. Bueno, a ver, respondo lo más en orden que pueda, de todo lo que me vas acordando. En principio, hay que hacer una aclaración bastante obvia, y es que las películas de Chaplin, sobre todo la de largometrajes, ya no son solamente formas cómicas puras, son lo que yo trabajo o lo que yo desarrollo como modelos mixtos, y tienen mucho componente tragicómico. Es decir, no hay solamente comedia, no hay solamente forma cómica, sino que además está mixturado con otros elementos que el propio Chaplin empezaba a trabajar, que tenían que ver con un componente más serio, más dramático, más melodramático, más sentimental, y no todo estaba al servicio solamente de una comedia. O sea que estructuralmente las películas, sobre todo más tardías, no sé si yo las podría ubicar en una, global y estructuralmente hablando, todas en una, narrativamente en una forma cómica. ¿Pero qué tienen en común? Sí, por supuesto que para mí tienen en común la forma cómica. La forma cómica en tanto en lo que yo desarrollé. En todas ellas está la cualificación anómala, en todas ellas está la inadecuación, en todas ellas está la ignorancia cómica, está en El pibe de Chaplin, está en El gran dictador, está la cualificación anómala, el infiltramiento, la conducta inadecuada del sujeto que no sabe que no puede hacer tales y cuales cosas y hace lo que corresponde a su contexto en un contexto diferente. También pasa con el personaje del pibe de Chaplin cuando cría a ese hijo de una manera, digamos, fuera de lo normativo, fuera de lo que él puede hacer, porque él no tiene conocimientos, le cae de la nada una situación de paternidad. Con lo cual sí, para mí los momentos en donde hay comicidad, claramente están esas cualificaciones anómalas, claramente están esas inadecuaciones y esa estructura que yo mencioné, que va desde la cualificación a la anómala a la inadecuación, está en todos esos elementos. Sería muy extenso mostrar en cada película cómo aparece, pero se puede, te recomiendo, de hecho, mi libro, La estructura subversiva de la comedia, porque analizo precisamente casi todas esas películas, de hecho. Pero sí, está, digo, en principio, y es esta misma estructura que yo mencionaba. Yo no estoy de acuerdo con que el absurdo, el humor, el burlesque, etcétera, sean cosas completamente inconmensurables. Es verdad que los recursos son diferentes, pero que los recursos son diferentes no significa que todo es diferente, simplemente quiere decir que la materia que se va a configurar es diferente. La pregunta es, ¿la materia que yo configuro, que son los recursos, se usa para cosas diferentes o se usa para lo mismo? Es decir, las palabras son todas diferentes, pero yo puedo usar las palabras para decir cosas parecidas. De manera tal que que yo use el absurdo, el humor, el burlesque, el slapstick, son todos recursos. Finalmente están vinculados con escenificar lo cómico. Y si lo cómico está vinculado con una transición involuntaria mediada por una cualificación anómala, bueno, esa es la potencialidad que tiene la estructura narrativa, que permite vehiculizar una gran cantidad de recursos, justamente. Con lo cual yo no estoy de acuerdo en esa idea de que tragedia hay una sola y comicidad es todo distinto. No es cierto. Para mí la comicidad también tiene una unificación y eso es lo que yo vengo trabajando. Sí es verdad que eso no significa que los recursos no tengan importancia, que la diferencia no tenga algún papel. Simplemente quiere decir que desde el punto de vista estructural, y aclaro, mi estudio es un estudio estructural, es un estudio que está basado en identificar estructuras. Con lo cual, yo no me dedico a estudiar la psicología de la risa, yo no me dedico a ver qué le pasa al espectador con todo esto. Yo me dedico al estudio de las estructuras formales. ¿Sí? Ese es mi campo de trabajo. Desde el estudio de las estructuras formales, sí que hay isomorfismos, sí hay estructuras formales, sí hay una forma típica o propia de la comedia o de lo cómico, que se comparten
en una serie de modalidades, y de hecho yo en el último año empecé a tratar de aplicar incluso esta teoría de lo cómico a formatos no secuenciales, como por ejemplo los memes en internet, e incluso a formas humorísticas, que son las que trabaja Fraticelli, por ejemplo. Empecé también a tratar de ver que en lo humorístico aparecen también circunstancias que están vinculadas con la cualificación anómala, que están vinculadas en pequeña escala, por supuesto, es decir, que están metidas de alguna manera como una especie de ADN, con lo cual sí, para mí están. Con lo cual no estaría de acuerdo en esa definición de que el sentido es uno solo y el sinsentido es diverso completamente, o el bien es uno y el mal es completamente diverso. En principio te diría que el mal diverso, el sinsentido diverso, la fealdad diversa puede conceptualizarse. Y conceptualizándola, puedes unificarla. Esa sería mi manera de responder. Ceci, Kenia, Ceci, ¿vos querías preguntar algo antes o viste que te he inventado la...? No, yo había puesto aplausos. Ah, Pues después bueno, de Kenia, yo creo, porque estoy pensando cómo formular lo que... verdad. Kenia, No, yo tengo una duda con respecto a una situación en donde yo trabajo. Yo soy antropóloga y trabajo en la fiscalía, en una parte que defiende derechos humanos. Y seguido recibimos, por ejemplo, quejas con relación a piezas humorísticas que tendrían también efectos discriminatorios. Y entonces yo me gustaría escucharte si con respecto a la estructura, y en eso yo creo que me sumo a tu visión, que yo creo que no hay solo una forma de lo serio, porque de todos modos, aunque sea un efecto quizás no deseado por la persona que hizo la pieza humorística, tú puedes tener un efecto, por ejemplo, que sea ofensivo para ciertos grupos. ¿Tú ves que eso tiene que ver con la estructura? Que de cierta forma podríamos ver eso como una anomalía también, o como algo que subvierte el sentido que sería el correcto políticamente, digamos, o tú crees que sea alguna otra característica de la obra o de la pieza que se propone, ¿cómo se dice? Lo estoy pensando en portugués, perdón, que se produzcan esos efectos, o sea, que no sean humorísticos, aunque sean, digamos, las intenciones sean de efectos humorísticos, pero las consecuencias no. ¿Cómo lo ves? Buena pregunta. En principio te diría, la ofensa como circunstancia empírica, como hecho psicológico, alguien que se ofende porque se siente discriminado, por lo que fuere, puede tener que ver, a ver, mejor, lo voy a decir mejor. Esa ofensa empírica, digamos, vinculada con una situación donde hay una psicología que se ofende frente a algo, seguramente tiene un componente que está vinculado con la psicología de la persona, con lo que la persona no tolera que se juegue, con lo que la persona no tolera que se tematice, y de esa manera en particular. De manera que puede haber, podríamos discutir eventualmente, si bajo otra manera, bajo otra modalidad, bajo otro cuidado, se podría hacer también chistes sobre eso sin ofender, por ejemplo. Uno podría decir, bueno, se puede hacer una broma, se puede hacer un humor, se puede hacer un chiste sobre algo de una manera no ofensiva, no lo sé, probablemente no, probablemente va a ocurrir que siempre alguien se va a ofender. Digo, siempre vamos a encontrar a alguien que se ofende. Digo, la vez pasada escuchaba una entrevista que le hicieron a Rick Gervais, un comediante inglés, y él decía, vos como comediante sabés que siempre alguien se va a ofender. No hay posibilidad de que nadie se ofenda con lo que decís. No hay chance. Con lo cual, a mí no me puede preocupar que alguien se ofenda como comediante. Porque es imposible, es querer operar en el vacío, pretender que no haya ofensa. La pregunta
y que vos haces y que es interesante, si el hecho de que no hay posibilidad de que no haya ofensa depende de alguna manera de la estructura. Si hay algo en la estructura cómica que tiene que ver con eso. Yo creo que sí. Yo creo que por eso la comedia es subversiva. Creo que por eso la comedia es molesta. Por eso la comedia puede tematizar cosas que las tematiza de una manera justamente no serias, pero al tematizarlas de la manera en la que la tematiza, se van deslizando y van cobrando ciertos movimientos, y hay algo de eso que molesta. Creo que sí, que la estructura cómica es una estructura fundamentalmente que juega con lo advenedizo y juega con lo políticamente incorrecto, porque finalmente se trata de... Te hablo desde el lugar, por un lado, desde el enunciador real, el que sabe que está el actor que sabe que está actuando a alguien que no sabe, pero también la estructura formal misma, la estructura formal impersonal, la estructura formal como una cuestión teórica. La estructura formal también es algo que abre a que alguien se ofenda. ¿Por qué? Porque estamos tematizando que va a entrar un elemento, un contexto, y va a problematizar sus ámbitos de validez. Ese es el ABC de la ofensa. La pregunta en todo caso sería, ¿cómo logramos como sociedad no ofendernos por todo? Quizás, ¿no? O Y también, quizás, a ver, perdón, es que me estaba acordando ahora, me faltaba un ejemplo, pero ahora me acordé del ejemplo de aquellas publicaciones de Francia de Charlie Hebdo sobre los musulmanes y eso, y los efectos que provocan y todo lo demás. sí, digo, a ver, hay una circunstancia inevitable, digo, siempre alguien se va a ofender y se va a ofender mal, no es que se va a ofender que se pone triste, digo, que se pone, no, se va a ofender feo, como se ofendió la gente, digo, bueno, eso sigue hablando simplemente de nuestros problemas culturales, digo, está bien, pero adentro incluso de nuestra cultura también tenemos problemas con el tema del humor y los famosos límites del humor. Y bueno, hay un montón de gente que mucho más experta que yo y mucho más formada que yo para hablar de estas cosas, pero yo soy de la idea, y yo no soy comediante, yo no soy humorista, yo no tengo ningún tipo de contacto con el hacer reír más que el hecho de que me gusta hacer reír en mis ámbitos sociales. Digo, hasta ahí llego. Pero sí tuve interés alguna vez de formarme mínimamente y poner un poco el cuerpo, e hice algún curso de payaso, hice cosas, pero no para dedicarme, sino para ponerle el cuerpo un poco a la cosa y no solamente quedarme en la cosa teórica. Y, y estudié con un payaso acá en Argentina muy importante, callejero, y él dice una cosa que a mí que yo creo bastante, y tiene mucho que ver con lo que también dice Rick Gervais en algún sentido. No puede haber un límite para el humor más que el que el comediante se da a sí mismo. En ese sentido, yo soy muy kantiano en ese aspecto. No hay más límite que el sujeto se da a sí mismo. Y el sujeto se da a sí mismo un límite en función de su amor por la humanidad. Y ese límite tiene que ver con: yo no me río del más débil, nunca. Excepto que esté al servicio de movilizar al débil para que se enfrente al fuerte. Pero bajo ese concepto, yo pienso que el comediante que siente que por ahí va la cosa tiene que ir por ahí, porque la comicidad es algo que se va intuyendo también, de hasta dónde llego con eso. Digo, Pero ese es un límite que tú te impones, lo de la estructura queda como inmutable, porque la igual puede ser. estructura, claro, porque la estructura no tiene que ver con los temas, la estructura es una estructura, finalmente, y lo que hace la estructura es simplemente querer unir lo que no se debe unir, vamos a decirlo así. Gracias. No, por favor. Sí. A ver si, muchas gracias, Juan, me gustó mucho la charla. No sé si entendí todo, todavía no conozco muy bien de estos temas, pero cada vez me llama más la atención. Yo había trabajado, antes de entrar a este seminario, estaba yo trabajando temas de raza y racismo, justamente, y muchas de las preguntas que me vienen cuando los oigo, sobre todo que con Cristian también me pasó,
Me vienen siempre estas preguntas sobre la discriminación, igual que Kenia traía yo esto, pero lo voy a tratar de relacionar con lo que hablabas de la gente, a ver, porque creo que eso todavía no me queda del todo claro. Esta anomalía de que el sujeto no sabe que no sabe, porque entiendo los ejemplos de Chaplin, ¿no? Eso sí lo veo muy claramente y otra vez responde al contexto, al momento histórico, a la comedia del momento. Pero justamente yo siempre pienso en la comedia de hoy, ¿no? Y quería saber, pues es una pregunta general, si ustedes piensan que hoy en día cada vez hay más comedia, sobre todo el stand-up, que bueno, el stand-up creen que es nuevo, pero se viene haciendo no sé cuántos años, también yo creo que de principios de siglo. Nunca les había dicho, pero me he acordado que yo tengo una tatarabuelo, Chosno, que era comediante de carpa, lo que le llaman aquí de carpa, era anterior a Cantinflas, que es muy famoso aquí en México, ¿no? Era presidente de Cantinflas y hacía pura comedia política, o sea, la carpa era solo burlarse de los políticos, ¿no? Hacer comedia política. Entonces, bueno, eso tiene siglos, ¿no? El stand-up. Pero hoy día yo he visto, bueno, cada vez me meto más a ver stand-up, que me gusta mucho, y Ricky Gervais es uno de mis favoritos, a pesar de que es tan transgresor, ¿no? O sea, al mismo tiempo estaba yo trabajando lo del racismo, pero me río muchísimo con lo que hace Ricky Gervais, que se burla de absolutamente todo y de todo mundo y con toda la intención. Entonces, por ahí va mi pregunta del... No entiendo bien esta relación entre el sujeto que no sabe, que no puede hacer ciertas cosas, porque hoy día es al revés, ¿no? O sea, un Ricky Gervais justamente tan sabe que no debe o no puede o no debería hacer ciertas cosas que por ahí se va y ese es su target de la comedia, ¿no? O sea, hace comedia transgrediendo. Si algo hace él es eso. Y a lo mejor mientras más transgrede, más gracioso es. A mí me parece eso, con él en particular. Hay otros que sí se moderan, que no llegan o que trabajan incluso el temas de discriminación, pero que se limitan en el burlarse y aún así son chistosos como Trevor Noah me parece también uno que también le interesan cosas de racismo porque él lo vivió en Sudáfrica y entonces se mete al tema, se burla, pero se burla del racismo. Y entonces es como otra forma de burlarse, ¿no? Ricky Gervais se burla, pero de absolutamente todo y de todo el mundo que se burla de él o que lo critican. Entonces ahí ya no entiendo cómo sería esa estructura. Ahí todavía no me queda muy claro lo del no saber, porque si algo hacen los comediantes de hoy es sí saben de qué se están burlando o sí saben qué es lo que están haciendo. No sé, espero que se haya entendido la pregunta. Sí, a ver, sabe Rick Gervais y sabe cada uno de los comediantes como enunciadores. Por supuesto que lo saben, como también lo sabía Chaplin. Chaplin también sabía cuando actuaba y cuando dirigía que en realidad sí sabía que su personaje era inadecuado. El que no lo sabe es el personaje. ¿Sí? El enunciador sí sabe. Hay que distinguir cuando vemos una película al actor Chaplin que está sí sabiendo y diseñando a un personaje que no sabe, de el director y el comediante que sí saben lo que están haciendo, que simula no saber solamente. En el caso del stand-up en particular, que es un género muy específico, en particular, digo, habría que quizás ver segmentos por segmentos, porque seguramente, yo no, digamos, no hay algunas cuestiones que por ahí sí es verdad que se escapan, pero cuando uno analiza ciertos segmentos, ciertos momentos graciosos, ciertas circunstancias, no es tan difícil encontrar, creo yo, algunas cuestiones. Digo, por ejemplo, ¿por qué causa gracia una propuesta cómica, como una propuesta humorística como la de Rick Gervais, por ejemplo?
Bueno, porque su desfachatez para hablar como habla es ya la inadecuación misma, ya se presenta como un sujeto al que lo tiraron de la nada, en el medio del mundo en el cual nadie puede decir nada ofensivo, aparece él como una... Si vos mirás, esto se nota bastante en la presentación de los Globos de Oro que hace Rick Gervais, por ejemplo, cuando él dice, sí, me volvieron a llamar, yo no puedo entenderlo, ¿no? Dice él, me volvieron a llamar un año más, como él diciendo, acá nadie se da cuenta que yo no puedo hacer esto, que yo lo único que hago es agredir a la gente, ¿no? Tematiza el asunto de que es inadecuado, de que está como cualificado de manera extravagante. Digo, está tematizado eso. Digo, él mismo como personaje, como el personaje que actúa, no como él, el comediante, el personaje que él actúa, es un personaje que aparece justamente desencajado de un ámbito, si lo hablamos más macroestructuralmente, una personalidad como el comediante Rick Gervais, que se ríe de todo absolutamente y que habla de sí mismo como una minoría, porque es un millonario, y los millonarios son minorías, y él también se siente discriminado, porque él entiende a un afroamericano que es una minoría discriminada. ¿Por qué te causa gracia eso? Porque es de una inadecuación tan grande, es algo tan políticamente incorrecto, que uno no te queda otra que presuponer que hay una incompatibilidad entre ese carácter y el contexto actual en el que lo estamos mirando. Entonces, lo que a vos te lleva es a tener que reconstruir narrativamente el hecho de que hay algún proceso de selección que hizo posible que esta persona esté acá, que tuvo que haber fracasado. Por eso la cualificación anómala a veces se representa, el momento cualificatorio en las películas, y a veces no se representa, solamente está sugerido. Se sugiere por abducción, se sugiere por, uno lo infiere abductivamente. En los casos como el Globo de Oro, Rick Gervais lo dice con todas las letras. Dice, sí, me dijo el presidente de la NBC que si digo una mala palabra me va a venir a sacar. Y dice, como diciendo, no se ha visto nunca, como diciendo un viejito de no sé cuántos años me venga a sacar a mí, como diciendo, le proponen una regla que es irrisoria. Entonces digo, ya muestra que todo el contexto de validación está como en decadencia, entonces él ha sido aceptado casi como, no han podido evaluar muy sabiamente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo acá no tematicé para recortar un poquito la presentación, pero la estructura de la comedia completa implica la cualificación anómala y el pasaje de un contexto a otro es lo que yo llamo el infiltramiento. El infiltramiento se da por dos motivos. O bien porque el sujeto cómico se manda, o bien porque la sociedad lo confunde con otro y lo adopta. Esto pasa mucho en el cine cómico. Lo confunden con un pastor, lo confunden con un ingeniero, lo confunden con, es idéntico a... Ese infiltramiento habla de la negligencia de los procesos cualificatorios. También. Entonces yo creo que lo que hace Rick Gervais tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con el concepto de juega tan al extremo todo, que lo que hace es tematizar que hay un proceso de selección que no lo... Fíjate que en el último espectáculo que está en Netflix ahora, no sé si lo viste, el sobrehumano, dice, juega con la idea de que va a tener que eliminar ciertas partes del espectáculo porque no las puede mandar de esa manera. El hecho de que vos las estés viendo habla de que la cualificación falló, evidentemente. Hay algo que no funcionó. Es que empieza a decir, no lo debo de decir, me dijeron que no lo dijera, pero lo voy a decir y lo dice. Claro, bueno, pero eso muestra finalmente que el sujeto, digo, ha sido aceptado por alguien y él siempre tematiza eso. Él siempre dice que a mí me llamaron, me eligieron, digo, y siempre está mal elegido, evidentemente. Es un sujeto, digo, está como, hay que reconstruir ese proceso cualificatorio, en realidad. No está presentado por Rick. Rick solamente actúa la inadecuación. Pero esa inadecuación funciona precisamente porque hay algo que ha seleccionado a que él, fíjate que él siempre está como maestro de ceremonia, como en lugares como muy específicamente especiales, donde él además va a agredir de manera muy clara. Digo, el caso de los Globos de Oro es como muy patente. A quienes si no lo han visto les recomiendo que los vean, son muy impresionantes. La manera en la que los ofende
uno a uno con nombre y apellido. Es increíble, es increíble. En ese sentido, porque un poco siempre bueno, con Cristian está una cuestión que es identificar, digamos, un poco el fenómeno, pero también está la cuestión de que, por lo menos en las expresiones que vos usás y que hay como una valoración, digamos, subversión, transgresión, ¿sí? Y gente tirando a progre como nosotros, digamos, es bueno, digamos, ¿sí? A eso que yo iba con lo de Bergson también. O sea, es como que tenemos cierta idea de que el chiste, que el humor, la comicidad, pues ya vemos, es algo bueno. Pero al mismo tiempo, en ese mismo esquema tuyo, se logra por gesto, digamos, el gesto ese, digamos, una manera de estoy haciendo eso, pero miren lo que estoy haciendo y vean cómo son ustedes cuando hacen esto o algo así, ¿sí? Pero al mismo tiempo, claro, pero es en el contexto ese mágico, digamos, de una pantalla, etcétera, o Ricky Gervais se sube y bueno, todo lo que diga ahí, él puede mear ahí y no va a pasar nada. Yo me acuerdo, había una película con Richard Pryor y Gene Wilder que estaban ciegos. Ciegos, sordos y locos, ¿eh? Claro, entonces, que el ciego era Richard Pryor, entonces le dicen negro, dice, ¿cómo que soy negro? Entonces, claro, era ciego, entonces, no me digáis, y él sabía ya obviamente que era negro, pero... Entonces, en ese sentido, eso que era la genialidad, digamos, estaba lo veíamos en el cine, nos cagábamos de risa y aún uno se ríe todavía, ¿sí? Si hubiese pensado que era blanco, el chiste hubiese sido distinto, o sea, si hubiese sido, bueno, al revés. Pero en el contexto, digamos, de una producción, ¿no? Que quizás es tu recorte, pero eso se derrama también, como capaz que lo que viste y te preguntaban, se derrama eso a los otros contextos, a los contextos en los cuales nosotros interactuamos y usamos expresiones para hacer reír. Y ahí es donde creo que viene el tema de la discriminación, porque ahí hay un uso también incluso de esas mismas producciones que hay ahí. El que toma el chiste de Wilder y dice, por ejemplo, este no se da cuenta que es negro todavía. Como diciendo, aunque sea rubio, es un negro. Si me decís. Entonces, ahí es cuando ya se usa de alguna manera, se derrama a las interacciones, digamos, el humor. Y en ese sentido, ahí me parece que ahí como que si el fenómeno ahí de la transgresión, que funciona más, me parece, y es surge en Bergson, social, más para jalar, quizá, de la tradición, como una fuerza de gravedad, ¿no? Con el doble sentido de gravedad, seriedad, peso, quédate en la tierra, ¿a dónde quieres ir? ¿Sí? Y en ese sentido, por ahí quizá entra más también lo de Ceci, o sea, la valoración tuya es, digamos, de cierta epopeya, digamos, si es cierta cosa linda del chiste, el héroe, el humor nos salvará y por eso la transgresión nos muestra o sea, digo, si hay una valoración positiva o neutra. Yo creería que positiva. ¿Y cómo se derrama eso? Si eso se da en el contexto de lo que vos estudias en el cine ahí. Y eso derrama a las interacciones. ¿O no? A ver, primero respondo algo que me hiciste pensar y que por ahí aporta lo que charlábamos con Cecilia y con Kenia también. Un poco haciéndome eco y asumiendo algo que le escuché a Rick Gervais, que yo comparto también 100%, aunque no soy comediante, yo creo en eso, hay que reírse de todos. El asunto es desde dónde te reís, cuando te reís de alguien. Pero hay que reírse de todos. Porque si no te reís de uno, lo estás discriminando. Él lo dice en el espectáculo. Yo me voy a reír de los homosexuales, pero también de los negros y también de todos. No voy a dejar a nadie, porque soy así de democrático. El asunto es de dónde te reís. Discrimina democráticamente. Claro, yo creo 100% eso. Yo creo 100%. Ya te doy, Cristian, un segundito. Y en ese sentido me parece que es importante.
para el que estudia como nosotros, porque yo no me dedico a hacer reír, aunque decía, hice ejercicios y traté de entender desde adentro cómo se hacía, pero no me dedico profesionalmente a eso, más allá de como docente hacer algún chiste alguna vez en clase, porque entiendo cómo funciona. Todos los que somos docentes tenemos como, creo que no sé si como Cristian comentaba la vez pasada en su charla, creo que no sé si alguien también lo mencionó o él lo mencionó, todos los que somos docentes un poco de stand-up hacemos. Más tarde o más temprano, no hay chance. Si vos tenés 25 años de docencia, en algún momento hiciste stand-up. ¿Sí? Entonces, yo ya sé, como docente, qué cosas funcionan y hacen reír a una audiencia de estudiantes, lo sé de antemano, y me ayudó mucho cuando hice el curso de payaso, porque yo le contaba al profesor de esto y él me decía, claro, totalmente, digo, eso es lo mismo, hay una dramaturgia y una teatralidad, digo, y se juegan las mismas cuestiones. Y yo ya sé de antemano, cuando tengo que lograr ciertos efectos, qué es lo que tengo que hacer. Igual que el payaso con oficio. Eso lo entiendo perfectamente. Pero yo no me dedico a producir efectos cómicos, me dedico a producir ideas. Me dedico a tratar de comunicar ideas, a hacer debatir a estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, hablo simplemente desde lo que como espectador a mí me gusta. A mí como espectador me gusta que se rían de todos. Me gusta que no se tome el cuidado de no reírse de los homosexuales, no reírse de los trans, no reírse. No, no, no. Me gusta que se ríen de todos. Me parece que esa es la verdadera inclusión. La verdadera inclusión es, somos todos iguales. No hay que dejar a nadie. El asunto es desde dónde te reís y sobre todo si vas a tomar de punto todo el tiempo a alguien. Si vos tomás de punto siempre al mismo, eso es bullying. Eso no es hacer comedia. Si vas a tomar siempre de punto a la misma, y resulta que la misma persona, además el bullying, peor todavía, está siempre hecho sobre la persona que está absolutamente indefensa para poder asumir una defensa, porque es la persona más débil, el eslabón social, bueno, peor todavía. Entonces creo que hay una serie de cuestiones. Tratar de reírse siempre del más fuerte. Es una idea desde Chaplin en adelante. Siempre tratar de reírse desde abajo hacia arriba. Luego, variar, no reírse siempre del mismo. Esa es la cosa que pienso yo como espectador, ¿eh? Digo, tómenlas como lo que es, ¿vale? Como la que cualquiera de ustedes pueda pensar, porque no tengo ninguna teoría al respecto. Son las cosas que pienso en el aire. Porque a mí no me gusta. A mí la comedia que me divierte es la comedia subversiva, es la comedia irreverente. A mí me divierte eso. A mí me revierte, y me divierte desde lo escatológico hasta la comedia intelectual. Tengo un abanico amplísimo de gustos al respecto. No tengo ningún problema. Cuando está bien hecho, todo me gusta. No tengo ningún tipo de problema. No me gusta cuando simplemente no me parece gracioso. Pero si está bien hecho, lo festejo. No me pongo a preguntarme si es correcto reírse de eso. Me parece que es una pregunta que es como en el campo del arte, impertinente. La pregunta de no sé si me va a gustar, no sé si me conmueve la obra, ¿cómo está hecha? No tiene lugar esa pregunta. Digo, esa pregunta se la podés hacer a un científico para preguntarle sobre sus datos, cómo llegó a esos datos, a alguien que preparó un plato. A la obra de arte no se le pregunta eso. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Funciona o no funciona? Y es más, y con esto un poco respondo a lo que también decía Santiago recién, y esto sí es un tema importante, como estudioso para mí. Si a una sociedad ciertos temas le causan gracia, no hay que censurarlos, hay que darles lugar, porque tienen una función social. Porque cuando no tienen lugar esas cuestiones, ocurren otras. La comedia en ese sentido es canalizadora, es catalizadora de un montón de cosas. Entonces me parece que es muy importante. Si las cosas causan gracia, no te puede causar, esto no causa gracia. No, no, sí causa gracia. Los chistes machistas causan gracia. Lo siento en el alma, pero causan gracia. Si están bien hechos, causan gracia. Como los chistes de gallegos, si están bien hechos, causan gracia. Los chistes de judíos, si están bien hechos, causan gracia. No dejan de causar gracia porque discriminan. En todo caso, dejarán de causar gracia porque son malintencionados. Y por ahí, lo que hay que lograr es que vos, que estás siendo discriminada como mujer, logres salir de esa situación de discriminación, no evitar que el comediante haga un chiste. Porque el chiste lo que hace es visibilizar la injusticia, en realidad. Esa es mi manera de entender también el fenómeno sociológico. Y termino un poco de decir lo que me preguntabas también, Santiago. No es que yo tenga una visión positiva de la subversión en sí misma, en el sentido de que la comicidad termina siempre bien en algún lado, pero sí
admito que tengo una concepción dialéctica, con lo cual todas las contrariedades y las contradicciones son positivas. En ese sentido, todo lo que mueve es positivo, todo lo que moviliza es positivo. En ese sentido, sí, la subversión moviliza, pero la subversión en el marco de las estructuras narrativas ha tenido diversos tipos de suerte. En las primeras etapas, en las comedias más antiguas, como yo contaba, esa subversión es siempre trágica para el sujeto, porque el sujeto finalmente es expulsado. El sujeto o es expulsado, o es castigado, o es aleccionado. Nunca es aceptado finalmente. Recién hacia 1930 en adelante hay un cambio estructural en los desenlaces de las comedias, y aparecen estas circunstancias donde el sujeto alecciona a la comunidad. Esto no solamente le pasa a la comedia, también hay un viraje estructural entre el melodrama clásico y la comedia romántica. ¿Sí? El melodrama clásico de los años 20 y 30 era la persona que tenía que renunciar a su objeto amoroso porque era un tabú, porque deseaba a la mujer de otro, deseaba al hombre de otro, deseaba a alguien que no estaba en su clase, y había que renunciar porque no se podía, porque contra la norma social no podía irse. Juan, en este sentido, una cosita, que, por lo que estás diciendo vos, de que no hay que prohibir que nada, de que la sociedad se burla de algo, hay que dejar que se ríe de algo, se tiene que desarrollar esa idea. Supongamos que alguien está haciendo chistes, está haciendo chistes sobre filósofos, sería muy, pero siempre se hace chiste sobre negros, pero una cosa muy ofensiva sobre las mujeres, que se hacen las femicidas, las feminazis, supongamos, ¿no? Y hay un montón de gente riéndose, ¿no? Y la gente que está afuera está muy afuera, ¿no? Ese pleno no va a ir después a reírse de los varones, y además al mismo tiempo también está canonizando las distinciones, ¿no? Por otro lado. Y por otra parte, yo puedo, creo yo, denunciar, y me parece que hay una asimetría con la tragedia. Yo puedo denunciar si están riendo de tal cosa. Por ejemplo, yo me burlo, supongamos, ¿sí? De las madres de Plaza de Mayo, supongamos, ¿sí? Me voy, en un canal, me hago la viejita, todo. ¿Sí? Eso recibe, digamos, una denuncia, ¿sí? Ahora, yo no llamaría, diría, se están tragediando de tal cosa. Por ejemplo, algo que es divertido, algo que se hace como se convierte en una tragedia. Me parece que la diferencia está en eso que decíamos, de la sanción, en el doble sentido, porque aparece la sanción ahí porque me estoy burlando de algo, y no solamente estoy visibilizando y transgrediendo, porque ahí sino que está haciendo todo un juego que se va a reír mucha gente, y no creo que tenga ningún tipo de valor político interesante, digamos, ¿sí? O sea, no sé si sería como... Además, ¿de dónde saco yo que la sociedad se quiere reír de algo o no? En el sentido que te está diciendo. A ver, no, insisto, son temas que los estoy hablando un poco improvisadamente, no tengo estudios al respecto. Me parece que si se acepta que la risa es una sanción social, si partimos de esa base de entender que toda situación de risa implica reírnos de alguien que está haciendo algo que no está aceptado, que es diferente, etcétera, etcétera, yo creo que en principio el hecho de que tenga efecto de risa todavía ciertas cosas, habla de un indicador, es un indicador social de que hay algo que todavía existe en esa diferenciación, por lo tanto. Y no sé si te diría que es bueno que nos riamos o no, digo, pero sí te diría que es malo evitar que alguien haga chistes sobre eso. Eso es lo que digo. Porque si la gente todavía se ríe de ciertas cosas, es por algo. Y creo que, si bien yo no creo que la risa cambie y que el humor transforme finalmente por eso la circunstancia que tematiza como graciosa, pero sí me parece que vehiculiza, me parece que en principio canaliza, me parece que visibiliza, que permite entender mejor para el fenómeno periférico del que estudia, ¿no? Como quien estudia la sociedad, es mejor una sociedad que se permite reír que una sociedad que no se permite reír. Me parece que es para estudiarlas mejor, incluso. Entonces me parece que aunque no haya una herramienta de transformación en la comedia, en el sentido
más idealista, más utópico, quiero decir, como tampoco me admitiría que el arte cambie el mundo, per se. El arte acompaña con la belleza y con la conmoción, la tolerancia del mundo, pero no sé si lo cambia, la verdad. Pero sí me parece que está bueno poder visibilizar ciertas cosas. Me parece que habla de nosotros, eso, que son síntomas que hablan de nosotros, y el ocultar síntomas, el cancelar síntomas, no me parece. Intuitivamente me resulta como que va a salir por otro lado. Eso es lo que me surge. Bueno, Cristian, tenías, no sé, una... Cristian, y viste que porque estamos... Te dejé con la mano levantada hace un rato, largo. Ah, sí, sí. Cristian estuvo antes de mí. Sí. Pero bueno. Ah, no, mi pregunta es simplemente de que es muy difícil de imaginarnos que tengas razón. ¿Sí? No puedes tener razón en el sentido de que no se puede reír de todo. No podemos reírnos de Wounded Knee o de Auschwitz. Trata de reír de Auschwitz. Sí. Entonces vas a inventar chistes y absurdos o negros. Sí. ¿Para qué va a servir esto? Nos va a causar indignación. No es cierto simplemente que podemos reírnos de todo. Poder podemos, lo que no, quizás no debemos, pero poder podemos, nos podemos reír perfectamente del Holocausto, tranquilamente, sin ningún tipo de inconveniente. Rick Gervais lo hace. Bueno, sí, podemos, pero ¿cuál es el sentido? Ah, Entonces, esa es otra pregunta distinta. Yo no okay. estoy diciendo si tiene algún sentido o no, estoy diciendo que se puede, y estoy diciendo que la posibilidad tiene algún sentido latente, quizás. Eso es lo que yo digo. Yo no digo que debamos reírnos de todo y que cada quien tiene que reírse de todo. No, digo que no hay que la risa tiene como sus manifestaciones, y uno se puede reír de todo. Y que la risa, en principio, es un mecanismo de desestructurar, de desvictimizar. No es solamente burlarse no es solamente agredir, es también quitarle seriedad, quitarle peso a algo. Eso también es parte de la comedia. Y en ese sentido, para mí, está bueno reírse también del Holocausto, también de los desaparecidos en la Argentina. Lo que pasa es que es verdad, para reírse de esas circunstancias, hay que tomar ciertos recaudos. Eso está claro. Está claro que hay que hacerlo de cierta manera, porque y en general nosotros solemos decir que conviene que esos chistes los hagan quienes han estado adentro, quienes son parte de los que han sufrido eso, porque lo vemos como una capacidad humorística, como una capacidad de superación. Mientras que si lo hace alguien que está de afuera, se ve meramente como una agresión. Pero es perfectamente posible reírse de todo. No hay ningún tipo de inconveniente para reírse de todo. Esa es mi manera de entenderlo. Bueno, pues sí es tu manera, pero sin embargo, sentimos que a veces no podemos reírnos. Del Dios no puedes reírte, porque si te ríes de Dios, el Dios deja de ser Dios. Ya dejas de hablar con Dios, ¿sí? Entonces te vuelves cómico. Ya dejas de jugar este juego de lenguaje religioso. Igual sobre desaparecidos en Argentina, si te ríes, eres el cómico, pero ya no eres el activista, ¿sí? Ya dejas de ser activista. Eso es muy importante, saber cuándo la risa nos libera y cuándo la risa... Ah, por supuesto, sí, eso sí, claro. Nos encadena, sí. Eso es cierto, sí, por supuesto. Sí. Eso es verdad, hay que saber cuándo es conveniente usar la risa para esas circunstancias. Yo creo que efectivamente hay que tomar ciertos recaudos, claramente, pero digo, nos podemos reír de todo aquello que podemos imperfeccionar. Vos decías, no nos podemos reír de Dios. No, de Dios no nos podemos reír, en tanto que admitamos que Dios es una idea, al menos filosófica, al margen de que seamos creyentes o no. Si partimos de la idea de que Dios es una idea de la perfección, sobre Dios no nos podemos reír, porque si nos reímos de algo imperfecto, ya no nos reímos de Dios, nos reímos de otra cosa distinta que es Dios. Nos reímos de algo que podemos
quitarle perfecciones, de algo que puede presentar algún defecto. De Dios, si entendemos por Dios como la perfección absoluta, Dios no puede ser objeto de risa, tampoco puede ser sujeto moral, en el sentido kantiano tampoco, si llama el caso. ¿Sí? Pero todo lo que no sea eso, y todo lo que yo no quiera, todo lo que sea de eso para abajo, nos podemos reír de todo, en tanto y en cuanto consideremos valioso bajarlo, hacerlo descender desde donde está, querer hacerlo un par. Ahí es donde para mí es valiosa la risa, donde te pone a la altura, hace lo que hacía Sócrates con el sujeto que creía que sabía, lo pone a la altura suya. Juan, estamos con poco tiempo y falta, y además de paso demuestro que todas las conversaciones terminan en Dios. Sí, La, Cristian, la de Cristian que lo dejamos pobrecito con la mano levantada. Sí, perdón, no, que antes quise responder y tenía el audio apagado. Bueno, tengo muchas cosas. Quería primero decir que me perdí una parte porque tuve ahí un quilombo doméstico, así que si pregunto algo que ya preguntaron, perdón. Después, ya que en esta línea de lo que se está hablando en este momento específico, un par de reflexiones para tener en cuenta. Creo que la cuestión de los permisos o de la legalidad o de la legitimidad de la risa tiene que ver, y también es para comentarlo, ¿no? Tiene que ver con algo que, digamos, que es una confusión bastante frecuente, no sé si confusión, pero bueno, pero la existencia de la burla, ¿no? Que es, digamos, diferente, digamos, de la risa propia, digamos, del cómico, que está haciendo reír, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos, a priori, yo no encuentro un equivalente trágico de la burla, digamos. O sea, aquello que sería así como para la burla a la comedia, algo que sea la burla para la tragedia, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto que es que lleva a estas discusiones de legitimidad de la risa, que obviamente son discusiones que son parte del fenómeno y una parte muy importante, ¿no? Digo, no es que invalida la discusión, sino todo lo contrario, al revés. Me parece que tenemos que pensar justamente en que por ejemplo, en inglés, joke es tanto chiste como burla, ¿no? Y que en castellano tenemos la diferenciación, pero que a veces igual las confundimos, ¿no? Confundimos el hacer un chiste o el reírnos de, que es más confuso todavía, ¿no? En el sentido de, ¿qué es reírse de? ¿Es necesariamente burlarse de, reírse de? Yo creo que no. Pero claro, burlarse de implica un fenómeno de algún tipo de risa, pero no significa que todo reírse de sea burlarse de, porque uno se puede reír de algo sin necesariamente disminuirlo o burlarlo. ¿Se entiende? Por ejemplo, recién pensaba en esta cuestión de Dios. Entonces yo me pregunto si uno distingue, digamos, entre un reírse de burlesco y un reírse de que no necesariamente sea burlesco o que no necesariamente disminuya, a lo mejor uno sí se podría reír de Dios. No sé, es una pregunta en voz alta porque no la conozco la respuesta. Porque pensaba algo que dijiste vos, Juan, como al pasar, pero me parece fundamental, que es que muchas veces lo que no causa en el chiste dirigido contra alguien, por ejemplo, contra los negros, contra las mujeres, qué sé yo, es si las intenciones son malas. Yo me puedo reír de un chiste dirigido contra los argentinos, o contra los hombres, o contra la gente que vive en el conurbano, por ejemplo, o contra mí. Si veo que la intención no es mala, si veo que la intención es de diversión. Ahora, si yo veo que la intención es destruirme o aniquilarme o dejarme afuera, digamos, o hacerme perder una discusión, ya no me causa gracia, porque obviamente se compromete otra parte, ¿no? Si yo veo que alguien, por ejemplo, yo soy medio kirchnerista, ¿no? Medio, un poco, no, sí, un poco no, pero si yo veo que alguien hace un chiste sobre los kirchneristas, ¿no? Pero ese chiste, digamos, tiene fundamento y sobre todo no es un chiste que está hecho, por ejemplo, para ensalzar alguna figura que a mí no me guste, como la de Macri, por ejemplo. Yo me puedo reír tranquilamente con eso. Ahora, si yo veo que hay una intención destructora, no sé, como la que puede tener la Nata, por ejemplo, en su programa, ya no me causa gracia. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque ahí, digamos, ya no pasa tanto por el mecanismo propio de la risa, sino por cuál es la intención final del sujeto que está ahí, ¿no? Y en Lo que ese pasa es que sentido también perdón, sí. No, digo, para responderte un poquito a esto, perdóname que te interrumpí, Cristian, no sé si Sí, termina no. la idea.
No, no, solamente agregar, igual después tengo una pregunta, pero solamente agregar que recordaba esto que dice Freud en su libro del chiste, que en un momento él llega, digamos, a este modelo de las tres partes, los tres elementos, a través del piropo, ¿no? Él dice, o la agresión sexual, ¿no? O mejor dicho, él dice, el piropo es una clase de agresión sexual, y como toda agresión sexual necesita de un testigo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental esta idea de que, por ejemplo, Ricky Gervais necesita de un testigo para reírse de lo que sea, ¿no? De Hollywood, de los negros, de las mujeres, ¿no? Necesita de un testigo que esté ahí dispuesto a eso, ¿no? Dispuesto a reírse con él de eso, te voy a ¿no? decir algo más, te voy a decir algo Sí, más fuerte. Te voy a decir algo sí, más fuerte. Toda risa, como la que produce Rick Gervais con lo que hace, no solamente necesita un testigo, necesita que de eso que se ríe, que el objeto de lo que se está riendo, que haya algo de realidad en eso. Que esa injusticia sea real. Si no, no causa gracia. Si la injusticia fuese ficcionada solamente, no causa del todo gracia. claro. La gracia la causa porque sabes que eso es real. Y sobre eso no se deberían hacer chistes. Eso es lo que causa la gracia, justamente. No es solamente un testigo. Necesitas que algo de eso sea real. Por eso es que, y un poco te respondo lo que me decías, con el tema de la intención, yo creo que está claro en ciertos escenarios donde yo puedo conocer al otro, donde tengo contacto con el otro. Por ejemplo, si estamos compitiendo para un cargo, vos y yo, por ejemplo, como docentes, y vos haces una broma delante del jurado que me deja mal parado a mí, eso yo lo voy a entender como una mala intención, pero porque estamos compitiendo por un mismo cargo, etcétera, etcétera, bueno, me dejas mal parado, ¿no? Pero cuando vos ves un chiste, un meme en internet, cuando vos ves una... No conoces al que lo hizo. No sabés qué. Entonces tenés que reconstruir la intención. Y en el reconstruir la intención tenés que asumir que ha habido una buena intención. Y si te causa gracia, la vas a buscar. Entonces, yo también soy kirchnerista. Y a mí, algunos chistes que son antikirchneristas sí me hacen gracia. Y no me preocupo si tiene intención o no, porque de última, digo, si me hizo gracia es porque entiendo que está bien hecho. ¿Qué sé yo? Digo, más allá de la intención, hay algo de la buena factura. Es ingenioso. Es ingenioso. Me puedo enojar en todo caso. ¿Sabés con qué me enojo? Yo para hacer este trabajo sobre los memes, me metí en un grupo que es muy derechoso, muy macrista. Porque se circulan muchos memes ahí, entonces me parece divertido. Y es un grupo que tiene como el estandarte de que no hace humor político. Y es mentira. Hace un montón de humor político y hace un montón hace un montón de chistes sobre la corrupción que hay. Entonces, alguna vez sí me enojé porque dije, che, ¿no era que no hacíamos chistes políticos? ¿Qué onda? Pues está en el reglamento del grupo. Digo, no, pero es que entonces, no, porque sí. Entonces yo también empiezo a hacer chistes. Yo también hago chistes de Macri, hacemos chistes de todos. Yo entendí que ni sobre religión, ni sobre esto, digo, porque pertenecer al grupo era aceptar eso. Entonces ahí me enojo de repente, cuando entiendo que me están tomando de boludo. Pero a mí, si el chiste está bien hecho, te diría que me pasa como pasa con el arte. Yo con el arte no me preocupo pero ojo que el artista era un nazi. Pero componía tan bien. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Decís, tengo que pensar que había algo en ese ser humano que desbordaba su miserabilidad. Yo pienso que el humor va más allá de las intenciones, cuando está bien hecho. Como pasa con el arte te mejora como ser humano a pesar de lo que vos sos, de lo que vos manifestás claramente. Es decir, hay algo que no tiene que ver solamente con vos, con lo que vos quisiste hacer. No es solamente la intención del autor, es la intención de la obra también. Y si la obra está bien resuelta, a mí me hace reír igual. Y en eso no tengo tanto prurito. Este, si vos me decís, pero te hace reír en la misma medida un chiste de Macri que de... Y por ahí no, ahí seguro que me voy a reír, que me va a causar más gracia, pero por una cuestión también de hacer, como decía hace un rato, decías vos con el piropo, también decía Santiago, por una cuestión de camaradería. Voy a tender a reírme más para sentirme parte del grupo de los kirchneristas con los cuales yo me siento identificado. Digo, ahí ya no hay una defensa cómica, hay una defensa de grupo, de camaradería. Pero si yo estoy como abierto a buscar memes, cuando me pongo a mirar para buscar objetos de estudio, agarro el que me gusta, qué sé yo, y a veces me gustan los que no son políticamente correctos, ni para mí, ni para, qué sé yo, digo, me parece que
sin hacer de esto un relativismo, no quiero decir que todo da lo mismo y que no importa nada. Quiero simplemente decir que el tema de la intención en el campo de lo cómico se parece mucho a la intención en el campo de lo artístico. Y así como yo me resisto, yo vengo de una carrera de artes, yo soy licenciado en artes, yo me resisto a que se juzgue una obra por la personalidad del autor. Yo sé distinguir entre la obra y el autor, no son la misma cosa. El autor puede ser un absoluto excremento de persona, y algo en ese sujeto, algo la sociedad le hizo que logró hacer algo que beneficie a la humanidad. Y no hay que privar a la humanidad de esa obra porque el sujeto es un excremento, porque la obra está bien hecha. Claro. Sí, estoy de acuerdo con vos. Igual quizás lo que lo que decía de la intención respondía a otro factor, que es que respondía más bien a, a, mm, a esta idea bueno, El la desde, palabra... dónde, el desde dónde está el chiste, lo que decíamos hace un rato, de que Claro, está bien que a que no de todo, pero necesariamente, desde dónde nos digamos, reímos. claro, respondía realmente a que no necesariamente, lo que quería decir yo era no necesariamente los chistes, por ejemplo, a ver, el chiste de gallegos que se hace en Argentina, yo dudo seriamente de que haya una mala predisposición hacia los gallegos en general. Al revés, tendería a creer que, y de hecho lo mencionaba creo que en otro encuentro, que justamente es la cercanía o una Sí, pseudoempatía que tenemos con la me comunidad acuerdo, sí, gallega, me acuerdo la que lo que nos contaste. permite reírnos de los gallegos y no, digamos, y que no son hechos con odio, por así decirlo, ¿no? O sea, obviamente existe el chiste de odio y ahí está donde la cuestión de la intención, pero tiendo a creer que a esto me refería con la intención, ¿no? A que había, hay que una suerte de empatía también, y en este sentido decir, me río de todos porque también tengo cierta empatía con aquel de que me río. Pero igual quería hacerte una pregunta por las dudas, Dale. así si no me queda tiempo, porque en tu esquema, digamos, parece como fundamental la cuestión de la agentividad, digamos, de que haya un agente de, ¿no? Y entonces la pregunta que yo quería, dos eran las preguntas, no sé si nos va a dar tiempo para responder, pero la pregunta es si se puede pensar, digamos, en si este esquema de funcionamiento sería trasladable a un tipo de humor donde no haya necesariamente una agentividad. O sea, no haya un sujeto que pueda ser imputado o inimputado o pueda salirse fuera de... ¿no? O sea, donde no haya este sujeto, sino que sea algo del orden de lo objeto, por ejemplo. No sé, digo, ayer yo veía el primer capítulo de la serie The Boys, donde hay mucha sangre, ¿no? Y lo que causa gracia es justamente la cantidad de sangre y de gente que explota, ¿no? Digamos, y ahí ya no hay un sujeto, digamos, que esté, sino que uno podría decir es la misma serie, digamos, la que, digamos, en todo caso el sujeto sería el autor de la serie que se le ocurre de alguna manera hacer que la gente explote en pedazos, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Si se podría esto trasladar a otros Ahora te le respondo eso. y la otra pregunta era, creo que vos conocés o sabés un poco de esta distinción que a mí me resulta muy, muy, muy interesante, muy productiva, de entre lo humor y lo cómico, ¿no? Y, y en principio yo cuando leí tus textos o cuando te escucho, siento que este esquema, esta estructura sirve para ambos, ¿no? Uno podría, a partir de esta Yo creo estructura... eso, yo creo Ah, eso. ok. Nada, la pregunta era esto, si vos pensás que podría haber un ajuste que haría que el esquema sea más útil para lo humorístico, o si simplemente sirve para ambos y después lo que se diferencia son otras cosas, otros Sí. órdenes, ¿no? Bueno, de Esas son hecho, las dos preguntas que bueno, tenía. voy por esta última porque ya que lo mencionaste. De hecho, nuestro diálogo con Fraticelli ya hace unos años tiene que ver con eso. Digo, yo dialogo muy cercanamente con Damián, no sé si todo el mundo lo conoce, Damián Fraticelli. ¿Lo conocen? Bueno, es un investigador del humor acá en la Argentina, bastante importante, junto con Cristian. Bueno, de la gente que nos dedicamos al campo del humor, digo, son como la gente más seria, Cristian, Damián, esa gente. Valga la paradoja, ¿no? La gente seria que escribe, que investiga sobre lo humorístico. Y como Damián trabaja sobre el tema del humor, muchas veces hemos interactuado con estas cuestiones y yo estoy convencido de que las cosas que yo propuse como esquema, que en el origen estuvieron pensadas para lo cómico, y que mis objetos en general son cómicos porque son los que me gustan a mí y demás también, yo disfruto mucho de la narrativa, entonces me gusta mucho la comedia narrativa. Entonces, y Damián trabaja más sobre lo enunciativo humorístico además, no sobre las estructuras formales, hay una diferencia metodológica también. Pero de a poco lo estoy convenciendo, Damián.
de que mi esquema también funciona para el humorístico. En el libro suyo, donde él me menciona muy generosamente, y menciona mis trabajos, y etcétera, y hace la disquisición de lo cómico y lo humorístico, y asocia lo cómico con los trabajos que hacemos nosotros con Ingrid, y yo ya se lo he agradecido muchas veces. Yo le dije, cuando terminé de leer su libro, le dije, mira, yo sin embargo sigo creyendo que las 4 modalidades que vos presentás, todas se atraviesan por el esquema. Y él me dijo, sí, yo ya me di cuenta que también es verdad, me dice. Entonces digo, sí, yo creo que efectivamente el tema de la cualificación anómala, y esto va un poco a tu primera pregunta. Por supuesto que tuvo en cuenta la no exclusiva cuestión de la agentividad. Uso el tema de la agentividad porque es más fácil de explicarlo simplemente. Pero en mi propio libro, La estructura subversiva, yo hablo de que la inadecuación se da en 3 niveles. Inadecuación centrada en el personaje y centrada en los componentes del relato. Cuando hablamos de los componentes del relato, están los objetos cómicos, los contextos cómicos. ¿Sí? No solo, digo, el personaje es como lo más evidente porque es la manifestación más clara de lo cómico, pero claramente hay objetos que son cómicos. Digo, hay manifestaciones que no tienen que ver con el sujeto solamente, o en todo caso que el sujeto se transforma en cómico, pero además contamina de su comicidad el objeto. El sujeto que quiere defenderse contra alguien que tiene un revólver con una cucharita de café, no es solamente cómico él, el objeto resulta cómico. Por la misma razón. El propio ejemplo del piropo que vos señalabas de Freud, yo lo tematizo en mi libro también, el piropo obsceno, sobre todo el piropo obsceno, porque hay una inadecuación clarísima ahí entre la forma y el contenido. ¿Sí? Estamos sobre el tiempo. Ya terminó, Santiago, redondeo esta idea nada más. Hay una inadecuación formal entre la forma del piropo que se supone que tiene que agradar, está pensada para que agrade a alguien, y sin embargo el contenido grosero, ¿no? Hay una especie como de falla entre el pie y el remate, por decirlo de una manera. Y el piropo resulta gracioso sin sujeto. El piropo lo ves leído y resulta gracioso y no hay un sujeto que lo enuncia, no hay un actor que lo está actuando. Resulta gracioso en sí mismo el piropo, aún con lo ofensivo que puede hacer recibirlo en la calle, ¿no? Digo, el piropo obsceno, si es ingenioso, es gracioso. ¿Sí? Entonces, esto es un poco, respondo también a ambas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy cocinando de acá, porque vienen mis hijos, y si no, tengo 10 minutos para comer, si no, no me como nada. Yo puse a cocinar en fuego mínimo hace 2 horas, por suerte. Claro, pues vienen 5 hijos míos. Ah, está bien. No, pensá solamente antes la figura del ofendizo, ¿no? Es muy interesante, o sea, porque está ese tipo que se ofende por todo, y ese es el enemigo también. O sea, porque por un lado tiene uno el burlista, pero también el otro el ofendizo, el que está buscando la ocasión para sentirse aludido. Claro. No entra en el espectáculo de Gervais. De hecho, había mucha gente que antes se iba de los espectáculos. No sé si ahora, creo que ya no. Porque además ahora con las redes y con todo, como está todo compartimentalizado, ya está solamente con la gente que se banca lo que vos decís. Pero me parece que hay un tema ahí también interesante con el tema de ofendizo, porque por ahí a él se le habla, digamos. Cuando hay alguien que se ofende, vos sabés que alguien es ofendizo, la estrategia es hacer chistes sobre él. Porque claro, te reí porque lo vas a estar molestado. Bien, bueno, muchísimas gracias, Juan. Por favor. Me ha encantado, has transgredido los límites. Así que muchísimas gracias. Nos vemos entonces el martes. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.